Este laboratorio está en la línea de fuego en esta batalla. Y quien encabeza la pelea es el experto mundialmente conocido, profesor Malik Peiris. A principios de marzo, el profesor Peiris comenzó a examinar los tejidos de pacientes que tenían la nueva y misteriosa forma de neumonía. Un lunes por la mañana, mis colegas y yo estábamos observando las células que habían sido inoculadas. Y en la biopsia del pulmón de uno de los pacientes que tenía una muy severa neumonía, vimos algo muy extraño. Una de las cosas que hicimos fue observar a través del microscopio electrónico y pudimos ver cómo esas células se formaban. Eran cientos de partículas de virus dentro y fuera de ellas. Vimos cómo esas células iban muriendo. El SARS literalmente se estaba comiendo el pulmón del paciente. Este no era un virus ordinario. Intifada Radio, México. En la batalla en contra de la propagación del SARS, los investigadores han tenido que unir pieza por pieza los movimientos del profesor chino, quien llevó por primera vez el virus a Hong Kong. Descubrieron que ese día pudo haber regresado de la provincia Guangdong en la frontera del sur de China. En la capital de la provincia de Guangzhou, formalmente llamado Cantón, el profesor Liu trabajaba como asesor en uno de los hospitales de la ciudad. En noviembre del año pasado, 5 pacientes habían muerto de una misteriosa enfermedad. Las autoridades chinas no tenían idea de que los pacientes estaban desarrollando una neumonía de magnitudes inimaginables. Durante diciembre del 2002 y en enero del 2003, la epidemia se abrió paso. Pero el secreto no fue revelado al resto del mundo. El profesor Liu y las autoridades médicas chinas habían descubierto una tendencia alarmante. Muchos de sus pacientes eran campesinos que trabajaban con aves. Igual que millones en el sur de China, habían estado en estrecho contacto con patos, gallinas y algunos otros animales de corral. En los poblados y ciudades al sur de China, gallinas y otros tipos de animales casi siempre viven en contacto directo con el desagüe. El primer paciente del profesor Liu, un campesino, también había estado en un mercado cercano al pueblo de Foshan. Este lugar es una pesadilla biológica. Las jaulas de las aves están sobre las jaulas de los perros. Las aves de corral se hierven y se venden con plumas, como artículos de primera necesidad. Aquí los humanos están en estrecho contacto con toda clase de animales vivos y muertos y los virus que traen consigo. Pero el SARS no es el primer virus mortal que proviene del sur de China, un yacimiento de enfermedades inexplicables. El profesor Peter Corson ha estudiado el origen y la propagación de nuevas enfermedades. Desde hace tiempo todo el mundo sabe que el sur de China ha funcionado como una cámara de incubación de un gran número de interesantes infecciones respiratorias y probablemente ese sea el caso desde hace cientos de años. El profesor John Oxford es un experto en enfermedades respiratorias como la influenza. También señala el sur de China como una cámara de cultivo. El sur de China parece ser el origen de muchas de esas infecciones y efectivamente, en el pasado también fue el origen de muchos brotes de influenza y creemos que la influenza es la yuxtaposición de muchos factores. Primero que nada, la gente vive en esa área en condiciones de sobrepoblación y están viviendo muy de cerca con cerdos, gallinas, gansos y patos. Por lo que posiblemente al estar en contacto con estos animales y aves, están en contacto con el virus de la influenza y el SARS. Recuerdo recientemente haber leído un artículo de El Campo en el sur de China, en donde los cerdos son alimentados directamente de los desperdicios de los restaurantes y las sobras de las gallinas sirven de alimento para los cerdos. Así se entiende cómo se hace posible la mezcla e intercambio genético de virus y bacterias en este tipo de situaciones.
El mal que el profesor Liu estaba tratando en secreto era una nueva forma de neumonía causada posiblemente por una especie de virus mutante de algún ave o animal. En la mañana del 21 de febrero, el profesor Liu se preparaba para asistir a una boda en Hong Kong. En el hospital en el que trabajaba en Guangzhou, hizo un avance importante. Descubrió que los anticuerpos que luchaban en contra del virus del SARS no existían en un ser humano normal y saludable. Los anticuerpos solo aparecen en los pacientes que están luchando en contra del SARS, por lo que el virus es nuevo para los humanos y solo pudo haber venido de los animales. Cuando Liu compró el boleto para viajar a Hong Kong, sabía que en el sur de China había cientos de pacientes que estaban siendo tratados en contra de una nueva enfermedad, y esta información era un secreto de Estado en China. Lo peor de todo era que la infección se estaba propagando rápidamente entre el personal del hospital de Liu. Al abordar el autobús, el profesor Liu llevaba consigo el regalo de bodas. Y también un secreto: estaba enfermo. Aún es un misterio si él sabía que era portador del virus del SARS. Liu tenía tos seca, uno de los primeros síntomas del SARS. Por haber infectado a cientos de personas, los investigadores médicos le llamaron el gran transmisor del nuevo virus. En su viaje hacia Hong Kong, padeció de fiebre. El paciente cero estaba a punto de llevar el virus del SARS fuera de China. Pero el mortal virus no se detuvo en el hospital de Hong Kong, en donde murió el profesor Liu. Pocos días después, Johnny Cheng, un hombre de negocios chino-americano, también sería infectado con la enfermedad. Había subido al 9º piso del Hotel Metropole en el mismo elevador que el profesor Liu mientras este tosía. El 23 de febrero, Johnny Cheng compró un boleto de avión en el aeropuerto Hong para hacer un viaje de negocios a Vietnam. Cheng se había convertido en el paciente 01. Se convirtió en el siguiente gran transmisor. Aterrizó en el aeropuerto Hanoi, en Vietnam, y se dirigió a la ciudad. Johnny Cheng llevaría el virus del SARS a Vietnam. Aileen Plant, quien lleva la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Hanoi, cuenta la historia. El riesgo más grande para Vietnam es la llegada al país de alguien que no sabe que está infectado del SARS. Un hombre de negocios chino-americano llegó de Hong Kong. Estaba enfermo y fue internado en el hospital francés de Hanoi el 26 de febrero. Esa noche en Hanoi, 5 días después de haberse encontrado con el profesor Liu en Hong Kong, Johnny Cheng desarrolló fiebre. Cheng fue ingresado en un hospital de Hanoi. Fue tratado por Carlo Urbani, un doctor italiano radicado en Hanoi. El doctor Urbani fue la primera persona en describir los síntomas del SARS, pero el tratar con pacientes infectados como Johnny Cheng le costó la vida. Carlo Urbani fue la primera persona en reconocer esta enfermedad. Le dio al mundo la primera descripción del SARS. En realidad, describió a la gente con padecimientos de fiebre, jaqueca,